el centro comunitario. Y si bien, como ya dije, aparecen como formas e intentos de democratizadores de las prácticas sociales, en el ciclo compuesto por la planificación, la gestión y la evaluación de las intervenciones públicas, de las cuales muchas veces son destinatarias, no podemos dejar de tener en cuenta que el apostar a llegar a una visión y objetivos compartidos con otros requiere atravesar también por situaciones muchas veces de tensión, de conflicto, de competencia, que tenemos que poder trabajar, de negociación también. Esto es reconocer a nosotros y en uno mismo los límites y las disposiciones de conjuntos para construir cualquier otra relación social, igual que no en cualquier otra relación social, los vínculos, tanto personales, institucionales o sociales, se construyen, se alimentan, se sostienen y se transforman, de la misma manera en que también se puede deteriorar o destruir. Por eso es tan importante el reconocimiento del otro, la aceptación del disenso y del propio límite, que resultan imprescindibles a la hora de consolidar una acción colectiva de grupo. Y en esta complejidad también debemos apelar a ciertos renunciamientos, a que solo una institución, un campo, una organización puede o debe, porque también aparece desde los otros campos esta mirada, resolver problemáticas sociales hoy tan complejas. Tomamos acá a Alfredo Carballeda, que las mismas expresan sus diferentes formas estas cuestiones que en definitiva nos atraviesan todo el escenario de nuestra intervención, generando nuevos guiones, papeles y tramas. Ya no es posible abordar dichos problemas sin considerar estas constelaciones complejas que cada uno de los problemas por los cuales intervenimos expresan de manera cotidiana. Los abordajes no podrán ser sectorizados, aislados y descontextualizados desde estos espacios donde transcurre la vida cotidiana. No es posible para nosotras pensar en estrategias de intervención con distintos grupos poblacionales y o estas problemáticas complejas sin esta mirada de la complejidad y nuevas miradas a la hora de pensar, por ejemplo, el campo de las infancias, de los consumos problemáticos, de la inseguridad alimentaria, desde estas constelaciones. Nada más que 3 minutos voy a pasar. Bueno, acá también fundamentalmente en esto de tejer redes y enredarnos, fundamentalmente traíamos esta idea del gran desafío que tenemos en esto, porque también la red es entender que muchas veces en esta dinámica que nos vamos dando tenemos que también aceptar esta horizontalidad, donde muchas veces tenemos que aceptar ser convocados y seguramente uno también muchas veces convoca, como ir cumpliendo distintos roles en estas dinámicas. Y también un gran tema que a nosotros nos parecía importante, que hoy lo traje, cómo nos convoca por lo general esta urgencia, muchas veces cómo trascender esta urgencia, ¿no? Y cómo trascender esta urgencia para que alguna vez se logre un objetivo, alguna actividad, algún proyecto que nos reúna frente a esta urgencia, cómo hacer para que esta red se siga sosteniendo aún por nuevas problemáticas, nuevas complejidades y demás en el campo de lo social, ¿no? Pero también pensar hoy en la complejidad que tenemos en estas situaciones de cómo trascender esta urgencia cuando estamos tan atravesados por la urgencia en las instituciones y en las organizaciones en torno a cuestiones de necesidades básicas como la alimentación, el abrigo, la vivienda, que hoy nos vuelven a acusar en este contexto tan difícil, y frente a esto, cómo encontrar el tiempo necesario para que esa urgencia no nos coma a cada institución de algún modo y organización, y de este modo igual encuentre la fortaleza del conjunto para trabajar en las redes, ¿no? Ese creemos que es un gran desafío para seguir pensando. Por eso, para ir cerrando y abrir el diálogo y escuchar a ustedes los verdaderos protagonistas, queríamos volver a significar esto que traíamos al principio, de revisitar esta idea de lo común, hoy en crisis y desvalorizada, y acá el punto clave es volver a enfatizar la importancia de pensar el mundo permanentemente con otros desde lo colectivo. En este desafío que parece simple, pero que es muy complejo, tenemos que apostar siempre a ir tejiendo relaciones, y traemos acá los aportes de un libro, Tejer Redes, que explicitan que algunas redes fluyen, se enredan, y otras se tejen más, se van construyendo. Pero acá también traemos una frase para que la piensen, porque es también otro de los grandes desafíos de la red. Enredarnos de ninguna manera significa ser un matete tal que la propia red
red no nos deje avanzar ni apostar a crear intervenciones novedosas y en pos de la defensa de los derechos humanos. Vincularse con otros, establecer acuerdos de trabajo y sostenerlos, influir y dejarse influir, dialogar, competir y cooperar, son acciones que nos requieren siempre voluntad y decisión por parte de las organizaciones e instituciones y un compromiso de corresponsabilidad que requiere ser trabajado en un proceso para hacer sustentable no solo el sentido de la red, sino también sus posibilidades de gestionar en lo social y comunitario. Y para cerrar, volver a traer esta idea de gestión comunitaria, que hoy se propone trabajar en este Congreso, y donde seguramente uno de los desafíos en estas prácticas es la consolidación de cada una de las redes, pero otro de los grandes desafíos es cómo democratizamos cada vez más el poder, el saber y los recursos para realmente hacer posible una verdadera gestión comunitaria. Cierro con una frase más. Muchas de nuestras acciones son impredictibles, azarosas, coyunturales. Dependen del encuentro con otros, de la posibilidad de recorrer el territorio. Pero nos acompaña siempre una certeza, la confianza en la capacidad de las personas, el registro claro de que nadie puede solo y animarse a abrir ventanas, transitar senderos y explorar endijas. Es de Lina Davas. Gracias. Bueno, muchas gracias Karina, gracias a Flor también, que ha sido parte de esta presentación, La Cara No Visible. Sí, no visible acá arriba. Bueno, muchos conceptos, muchas ideas, muchas palabras, sin poder tomar nota, me quedé en el registro de algunas palabras que creo que nos aglutinan, nos encuentran, que tienen que ver con la vida cotidiana, con las problemáticas que en el territorio se atienden, con la crisis, con lo colectivo, pero también con la solidaridad y fundamentalmente con la política pública y lo que decía Cari, un Estado construido desde abajo. Seguramente estos ejes y estos tópicos van a dialogar con lo que nos va a presentar Neri, que tiene por título Estado facilitador, un cambio hacia comunidades más fuertes. Un camino hacia comunidades más fuertes. Neri Rivero es licenciado en Administración Pública con amplia experiencia en el diseño y en ejecución de procesos participativos, planificación estratégica y fortalecimiento territorial, especializado en articulación institucional, gestión comunitaria y desarrollo de herramientas innovadoras para la participación ciudadana. Ha realizado consultorías e integrado equipos de proyectos de extensión universitaria en facultades de la UNER. Desde hace 16 años se desempeña en diferentes ámbitos de gobierno local. Actualmente integra el equipo de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Educación y Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná. Te escuchamos. Hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Bueno, primero quiero comentar que mi participación en este panel es para comentar un poco la visión que hoy tiene el municipio respecto de la relación con la comunidad. Es una convicción que sostiene varias de nuestras acciones y que, bueno, sostenemos principalmente con todo el equipo de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana y de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana. Esta convicción, que es la del Estado facilitador, este concepto que si ustedes habrán escuchado en la locución o diferentes manifestaciones de la intendenta Rosario Romero, es un concepto que recupera bastante seguido y es un concepto que, como decía, estructura mucho nuestro accionar y que desde hace un tiempo, desde el municipio, venimos llevando adelante desde la entonces Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, cuando se creó la coordinación de redes territoriales, y que con el comienzo de esta gestión, con la intendenta que tiene este concepto como una convicción, nos instó a profundizarlo, a desarrollar ese trabajo que parte de una realidad, de reconocer una realidad, por lo menos para nosotros, que es que si bien hay responsabilidades, hay saberes,
hay capacidades en el Estado municipal y en los diferentes estamentos del Estado. Hay que reconocer, y creo que es algo que está a la mano y que todos sabemos, pero que es difícil de incorporarlo, que en la comunidad también hay responsabilidad, en la comunidad también hay saberes igual de valiosos, y hay mucha experiencia, mucha trayectoria. Esto nos lleva a un desafío, que es el de sumar esos saberes, sumar esas capacidades, que es un poco lo que intentamos hacer a través de este concepto de Estado facilitador. Nosotros hoy vemos circular una idea bastante habitualmente, que es una retirada del Estado, un achicamiento del Estado que nosotros rechazamos. Nosotros creemos en el Estado presente, pero esto significa un poco también corrernos de la lógica de que el Estado debe actuar de forma aislada o debe actuar de forma unilateral, a veces hasta paternalista. Esto nos lleva justamente a que todas nuestras acciones que emprendemos desde nuestro lugar, desde nuestra responsabilidad en el Estado municipal, es la de incorporar desde etapas tempranas, desde la concepción de las políticas públicas, desde el origen de cada una de nuestras acciones, a la comunidad. Principalmente por dos conceptos que son los más importantes para nosotros. Primero, el de sostenibilidad, y ahí tener como clave a la participación ciudadana. Esto, bueno, hemos hablado largamente con diferentes redes y veo acá algunos referentes que vemos continuamente intervenciones a partir del Estado que se caen o que con cada gobierno comienza todo de vuelta con un ímpetu fundacional, ¿no? Nosotros sabemos que cada vez que se crean políticas públicas sin participación real, suelen destinarse muchos recursos y conseguirse pocos resultados. Por el contrario, y que esta es nuestra convicción, es que cuando incorporamos desde el inicio de las políticas públicas, desde el origen, desde el diseño a la comunidad, no solamente logramos mayores resultados, sino que logramos que la misma comunidad reconozca esas políticas como propias. Las promueva, nos permita implementarlas de otra manera y las sostenga. Otro concepto que también es importante en esta visión es el de, tal vez un poquito más economicista, pero es el de lograr mayores impactos con menos recursos. Esto principalmente por tres razones. Primero, porque se aprovechan procesos ya existentes en la comunidad. No comenzamos todo de vuelta. Segundo, porque se alinean las acciones que se emprenden desde el municipio con las necesidades que emergen de los territorios. Ahí achicamos enormemente el margen de error, somos mucho más asertivos cuando incorporamos esas prioridades desde el comienzo de nuestras acciones. Y por último, porque se genera un consenso, un compromiso en la comunidad que nos permite desarrollar mucho más allá de lo que podríamos desde el Estado solamente. Todo esto es lo que constituye para nosotros un poco lo que es el Estado facilitador, que tiene mucha relación con el concepto de subsidiariedad, que quiere decir que justamente el Estado no puede transformar solo, no puede actuar solo, sino que trata de que el Estado, el rol que tiene que tener el Estado es el de observar, comprender y acompañar aquellos procesos ya existentes en los territorios. Una comunidad organizada, empoderada y autónoma es la que puede generar cambios reales y duraderos. Es acá en que entra a jugar un poco el valor que nosotros le asignamos a las redes territoriales. Cuando nosotros
llevamos adelante acciones incorporando a la comunidad estos espacios de redes territoriales que son espacios de gestión comunitaria por excelencia, porque son creadas de motu propio por sus actores, porque son sostenidas de forma autónoma, no dependen de los cambios de gobierno, y porque agrupan diferentes actores que conocen profundamente la realidad que están queriendo transformar. Una de las cosas que distingue particularmente a las redes de Paraná es su territorialidad, es decir, que se aglutinan en función de un territorio, son actores que trabajan con una misma población y que ven las problemáticas de diferentes puntos de vista. Es un poco que desde allí, desde ese acompañamiento que nosotros venimos sosteniendo con las redes desde ya hace años y que, como decía, a partir de esta gestión podemos profundizarlo, podemos llevarlo más allá, es que empezamos a pensar en este congreso. Este congreso lo vemos como un paso en el fortalecimiento de esos espacios, porque tenemos la convicción de que este congreso representa convocar a todos los actores que están trabajando en los territorios, que tienen una misma convicción, que es la de construir soluciones de forma mancomunada. De esa manera, visibilizar la cantidad que somos, trabajando en los diferentes territorios, y de esa manera concientizarnos del potencial transformador que representan estos espacios de redes y lo que representa la gestión comunitaria. En ese sentido, nosotros desde el municipio queremos decir que estamos comprometidos, queremos aprovechar este espacio para poner en palabras eso, seguir comprometiendo a la comunidad, comprometiéndonos a continuar este camino de trabajo conjunto. Estamos dispuestos a seguir fortaleciendo estos espacios, porque en definitiva los cambios y las transformaciones reales de nuestra comunidad van a llegar de la mano de un Estado facilitador, pero mucho más y principalmente de una comunidad que se reconoce como protagonista de su propio destino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Neri. Algunas ideas para volver a traerlas acá. Neri nos habló de un Estado facilitador y la necesidad y la convicción de un Estado presente. También mencionó los saberes valiosos que circulan en los distintos territorios. Me parece que eso es un aspecto muy importante. La historia no comienza en el Congreso, sino que hay historias en los territorios y en cada una de las redes y de las propias organizaciones. Habló de la sostenibilidad y también de la importancia que en la política pública el territorio y los referentes y los actores territoriales sean parte de las gestas de esas políticas públicas para el sostenimiento y para que no haya cambios de modo permanente y cíclico en el ámbito de las políticas públicas ante los cambios de gestión. Habló de consenso para construir alternativas transformadoras y también de la organización como un potencial. Me parece que son conceptos que, sin intentar hacer una síntesis, son interesantes para tener en cuenta para el trabajo que vamos a realizar en la hora de la siesta, decimos los entrerrianos, en las mesas de trabajo. Bueno, ahora vamos a compartir la presentación que va a hacer Patricia Fasano, que tiene por título La comunicación en organizaciones comunitarias. Patricia es doctora, es magíster en Antropología Social, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es docente de grado y posgrado de Antropología Social, Etnografía y Estudios Etnográficos de la Comunicación Popular. Trabaja en comunicación en sectores de pobreza urbanos y comunicación comunitaria. Coordinó el área de comunicación comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Educación, y fue titular de la Cátedra de Antropología de la Licenciatura en Comunicación Social en dicha facultad hasta su jubilación. Es autora, coautora, cocoordinadora, compiladora de varias publicaciones que tienen estrecha relación con las organizaciones y lo comunicacional. Te escuchamos, Patricia. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer enormemente al municipio, a la Facultad de Trabajo Social, a mis compañeras del área de comunicación comunitaria por invitarme a estar en este espacio que considero valiosísimo realmente porque es un espacio de comunicación entre quienes conocen más que nadie, mejor que nadie, el territorio, el trabajo en el territorial, ¿no? Yo lo que voy a tratar de aportarles son algunas ideas que vengo trabajando desde hace muchos años y en sintonía con lo que dijeron mis colegas, todo lo que tengo para ofrecer se lo debo a la universidad pública y esto valga por todo lo que se podría decir al respecto. Así que, bueno, quisiera compartir algunas ideas que son fruto del trabajo territorial también y que apuntan a que ustedes puedan, algunos de ustedes seguramente no están formados en comunicación, muchos de ustedes, aquí veo algunas colegas que sí lo están, pero en general el lugar de la comunicación en los procesos comunitarios es algo que de lo cual se charla poco, se forma poco en la propia carrera de comunicación social y que nosotros que venimos trabajando en esto hace muchos años consideramos fundamental para algunas de las cosas de las que hablaron mis colegas, que fueron el fortalecimiento de la comunidad, de los lazos comunitarios, el fortalecimiento de las redes y la generación y el fortalecimiento por eso mismo de la ciudadanía política. Bueno, la gestión comunitaria tiene una característica que no tienen otras formas de gestión, es que el éxito de sus proyectos depende directamente de la participación y el involucramiento de las personas que forman parte de la comunidad. Es decir, de cuánto se sientan interpeladas estas personas, los miembros de la comunidad, en lo que se propone hacer. O dicho de otra manera, cuánto los miembros de la comunidad se sientan identificados con lo que un grupo pequeño a veces, que es el que asume la gestión, propone en su nombre. Uno de los primeros trabajos que hicimos desde el área de comunicación comunitaria fue en una radio comunitaria en el barrio Gaucho Rivero, una radio que ya no existe, la radio comunitaria Doña Munda. Allí el grupo de personas que estaba a cargo de la radio, que eran alrededor de 5, vinieron a presentarnos un pedido de colaboración para volver a poner en funcionamiento la radio y el principal objetivo de esa tarea era lograr que la gente del barrio se involucrara con la radio y participara. En esa primera experiencia de trabajo, nosotros como equipo aprendimos que los problemas de la participación son muy complejos porque no se trata de presionar a la gente para que venga a realizar una determinada tarea, sino que lo que más cuesta de la participación es poder sostenerla en el tiempo. Y esto lo saben ustedes mejor que nadie. La única manera de sostener la participación en el tiempo es la convicción de una idea en común. Poder compartir un horizonte hacia dónde dirigirse y sentir que se camina juntos y que vale la pena ese caminar juntos. Caerse y levantarse cada vez que uno se cae porque el proyecto vale la pena. Esto significa porque uno se identifica con ese grupo y con ese proyecto. Pero la cuestión de la identificación no es nada fácil de construir, porque la identificación tiene que ver con identidad. Es decir, que para que nos identifiquemos con un proyecto y con un grupo, tiene que haber algo de nuestra identidad que de alguna manera ese proyecto o ese grupo contribuya a construir. Esto significa creer que la identidad no es algo fijo y estático, algo que ya está construido de una vez y para siempre, sino que es un permanente proyecto en relación a cómo queremos ser, teniendo en cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y este proyecto nunca es un proyecto individual, sino que es un proyecto colectivo. Nadie es solamente un individuo, sino que todos somos parte de un nosotros o de varios nosotros que de alguna manera nos definen.
Somos argentinos, somos de Boca, somos libertarios, socialistas, peronistas, radicales, paranaenses, concordienses, santafesinos, de la escuela tal, de la agrupación X, etcétera, etcétera. En todos esos espacios somos parte de un nosotros. Pero hay algunos nosotros que constituyen nuestra identidad más que otros. Algunos nosotros, a cuya pertenencia debemos una parte fundamental de nuestro ser. Y eso es una comunidad. Una comunidad es un espacio social de pertenencia en el cual de alguna manera mi destino está atado al destino del otro. La idea de destino común es muy importante en la definición de lo que es una comunidad. Y esa pertenencia es un sentimiento. No se es parte de una comunidad porque te lo dicen. Uno lo es porque lo siente o no lo siente. Es decir, que en la pertenencia a una comunidad se juegan cosas muy preciadas y profundas del ser social. ¿Quién soy junto con otros y otras? ¿Con quién soy? ¿Hacia dónde vamos juntos? Muchas de estas preguntas, que en el fondo son preguntas filosóficas que llevaría mucho tiempo responder, son en realidad preguntas que orientan nuestro accionar de todos los días. Soy lo que siento que soy todos los días a tomar el colectivo para ir al centro, soy la persona que sale a su vereda y saluda a su vecino, la que se viste de tal manera o de otra para sentirse bien, la que reconoce los sonidos o los silencios del barrio, los gritos, los perros, los altoparlantes. No nos preguntamos todos los días quiénes somos, porque si no nos enloqueceríamos, y porque ser parte de una comunidad forma parte de un sentido común que nos constituye. En una oportunidad trabajé en el barrio Anacleto Medina Sur investigando las prácticas de comunicación y me encontré con que había un grupo que se llamaba la Comisión Pro Club, que era el espacio de participación barrial en el que la gente participaba con más entusiasmo. Organizaban beneficios todos los fines de semana pura y exclusivamente para apoyar al equipo del club de fútbol Ciclón del Sur. Y lo que me llamó más la atención y más aprendí de esa fervorosa participación del vecindario en ese espacio comunitario era su motivación. Hacían todas las actividades pura y exclusivamente para recaudar fondos, para que los jóvenes futbolistas que participaban en la Liga Paranaense representando al barrio pudieran tener indumentaria deportiva flamante. Porque la Liga Paranaense de Fútbol era un lugar donde de alguna manera se jugaba frente a los ojos de las personas de todos los otros barrios de Paraná la imagen, la identidad de Anacleto Medina Sur. Si los jugadores eran bien vistos, el barrio sería bien visto. Y se trataba de un barrio que en esa época era prácticamente conocido en la ciudad solo por las noticias de policiales. O sea que la gente del barrio entendió que ese espacio de participación del equipo de fútbol en la Liga Paranaense de Fútbol era una oportunidad para hacer algo para cambiar la imagen del barrio, o al menos para presentar otra imagen diferente a la de la estigmatización. Es decir, que el trabajo del grupo estaba orientado a lograr una transformación que en principio podríamos decir que era de orden simbólico, cambiar la imagen del barrio. Y lo que motivaba a todos esos vecinos a participar en ese espacio era que se sentían parte de una comunidad, es decir, sentían al barrio como una comunidad, ya que no siempre pertenecer a un barrio es sinónimo de pertenecer a una comunidad. Se puede ser de un barrio y no sentirse parte de la comunidad. Ser parte de una comunidad es algo que se siente y no es algo que figura en el catastro de la municipalidad. Con esto quisiera aportar a este encuentro la fuerte relación que hay entre la identificación con la comunidad y el trabajo con la imagen. Y es allí donde apunta el lugar de la comunicación en los ámbitos comunitarios. La comunicación no consiste solamente en informar lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer. La comunicación es algo más amplio. La comunicación está presente en todos los lugares donde hay una forma de representación de lo que hacemos, de lo que somos. Donde hay signos, y los signos siempre son construcciones sociales, culturales, que representan las formas en que nos nombramos y somos nombrados.
revoltosos, ordenados, limpios, chantas, ignorantes, bueno, lo que sea. El objeto material, por ejemplo, que llamamos silla, puede ser el mismo en distintos lugares del mundo. Sin embargo, en las sociedades donde la costumbre dictamina, la costumbre dice que se come sentado en el suelo, una silla puede ser un sinónimo de prestigio o de vejez, o incluso un sinsentido tener una silla. Entonces vemos que una cosa es el objeto material y otra cosa son las interpretaciones, las significaciones que hacemos de ese objeto. Esto nos permite ver cómo las cosas que suceden pueden ser llamadas o entendidas de distintas maneras, es decir, tener distintos signos en distintos contextos comunicativos. Y esta posibilidad de cambiar la significación, es decir, la forma en que es significado un hecho, un grupo, un proyecto, una idea, es una tarea propia de quienes hacemos comunicación. Por eso mismo, la comunicación es poderosa, porque puede contribuir a fortalecer o a debilitar un grupo, un proyecto, una comunidad. Si logramos instalar, como se suele decir, la idea de que tal proyecto, tal persona, tal objetivo es bueno, es necesario, podemos cambiar la realidad misma. Puede ser a través de un spot de contenidos de redes sociales, pero también a través de una camiseta, de una forma de vestirse, una forma de peinarse. No importan los medios, importan las mediaciones, como decía el colombiano Jesús Martín Barbero, a quienes rendimos tributo todos quienes estudiamos comunicación. Importa cómo desde la comunicación cambiamos la cultura, ya que al cambiar la forma de nombrar la realidad, cambia la propia realidad. Por eso, en comunicación comunitaria decimos que cuando las personas tienen la posibilidad de nombrarse a sí mismas en voz alta, en público, de ser escuchadas por otras, ese pequeño acto de comunicación tiene una profunda implicancia política, porque poder cambiar la forma en que somos nombrados es poder cambiar lo que somos socialmente. Y no se trata solamente de lo que esa persona dice de sí misma, sino del hecho de poder hacerlo públicamente y sobre todo de ser escuchada por otros. Ser escuchado implica ser reconocido como persona, como ciudadano. Eso hace la comunicación, eso sucede en el terreno de la comunicación. Por eso, la comunicación tiene tanta potencia política. Quien tiene ciudadanía comunicacional profundiza su ciudadanía política. Quien es capaz de decir por sí mismo cómo quiere ser nombrado, es capaz de emanciparse políticamente. Esa es la batalla cultural tan en boga en este momento. La batalla por cómo nombramos las cosas que siempre han formado parte de nuestra vida. La comunicación es parte fundamental de esa batalla cultural. Y podemos verlo a diario, pero para hacer un trabajo que apunte lejos en el horizonte, es necesario tener en cuenta esta íntima relación entre identificación, participación, comunicación, comunidad y política. Por eso, la gestión de la comunicación en ámbitos comunitarios es fundamental, tanto para la visibilidad como para el fortalecimiento de la comunidad. Y en ese sentido, las organizaciones tienen un rol fundamental, ya que al tener en claro la importancia de la comunicación, pueden aportar permanentemente a fortalecer a la comunidad, apuntando a la generación de procesos de comunicación, participativos y con contenidos comunitarios. Esto requiere de una permanente escucha de la comunidad y de una planificación de la comunicación como una función fundamental de la organización, que incluya no solo la gestión de la información, sino la creatividad permanente puesta a la generación de formas comunicacionales que salgan a disputar los estigmas, los estereotipos, las ideas preconcebidas y que contribuyan a fortalecer a la comunidad porque la comunidad se reconozca, se identifique y se sienta orgullosa de ellas. Solo habiendo identificación puede haber participación. Y la identificación es una relación con la imagen que se puede trabajar desde la comunicación. Por eso es fundamental que las organizaciones que trabajan en la gestión comunitaria propongan prácticas de comunicación participativas, en las que los miembros de la propia comunidad
se sientan representados con las significaciones creadas. Eso implica a veces largos y pacientes procesos de gestación que en la comunicación comunitaria tienen un papel importante. Prácticas de comunicación que representen las ideas, las imágenes, las formas de nombrarse que la comunidad aprecia y con las que se siente identificadas. Entonces, pasando en limpio y en función de mi experiencia, me voy a permitir ofrecerles a las organizaciones comunitarias y a los organismos del Estado aquí presentes que trabajan en ámbitos comunitarios, una especie de ayuda a memoria de cuestiones a tener en cuenta en la gestión de la comunicación en ámbitos comunitarios. En primer lugar, dar un lugar fundamental a la escucha de la comunidad. La escucha es más importante que lo que tenemos para decir, porque es lo que permite reconocer cuáles son las significaciones, las ideas, las imágenes, los valores, los saberes, como decía el colega, que representan a la comunidad. Para esto es importante que los comunicadores de la organización no se pongan en el centro de las acciones de comunicación, sino que se conciban como acompañantes de los procesos de comunicación de la comunidad. En segundo lugar, no atarse demasiado a las planificaciones de acciones comunicacionales, sino trabajarlas como propuestas. Ir con propuestas a las instancias de trabajo comunitario y trabajarlas junto con la gente, de manera tal de poder percibir cuáles son los contenidos y las formas comunicacionales que mejor representan a la comunidad. Por ejemplo, si se trata de un grupo de jóvenes, es posible que la gestión de piezas comunicacionales para redes sea más atractiva que la realización de una gacetilla, por ejemplo. Y en este sentido no se trata de elegir juntos solamente los contenidos, sino también los formatos, las formas de las acciones comunicacionales. En tercer lugar, planificar espacios destinados exclusivamente a promover la participación, así parezca que no tienen nada que ver con la comunicación. Un bingo, una merienda, una mateada, contribuyen a fortalecer vínculos y alimentan procesos de producción colectiva. Mejores vínculos suponen mejor comunicación. Cuarto, estar seguros de que comunicaciones más participativas implican comunidades fortalecidas, aunque esto a veces no rinda resultados inmediatos. Y aquí la máxima es: ciudadanía comunicacional implica ciudadanía política. Quinto, el formato de las piezas comunicacionales es secundario con respecto al proceso participativo en su elaboración. Es decir, si las personas de la comunidad prefieren comunicar a través de determinada estrategia, como puede ser un spot para redes o un pequeño video, hay que darle lugar fundamental a ese sentir en la toma de decisiones. Y una última cosa, un aspecto que no quiero descuidar, es el de la comunicación entre las organizaciones que trabajan en la comunidad, que conforman redes. La red es a veces lo que más sostiene en tiempos de tormenta, como bien desarrolló recientemente la colega. En tiempos en los que vivimos corriendo, participar de los chats, mantenerlos activos, responder, es decir, incorporar la práctica sistemática de la comunicación interpersonal entre quienes integran la red, puede marcar la diferencia entre una red con vínculos sólidos que pueda estar mejor preparada para enfrentar las tormentas. En todos los casos, la confianza es el atributo a construir que a veces parece una llave mágica que abre las puertas de cualquier reino. Confianza entre los pares que forman la red, confianza en los procesos, confianza en lo que la comunidad nos dice y no comprendemos del todo a veces, confianza en los pasos que a veces damos a ciegas sin ver el horizonte. A veces se hace difícil avanzar en el camino, en estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir. Pero la confianza en los otros con quienes caminamos puede aportar una lucecita que nos permita ver a dónde ponemos el pie. Y en esto, el trabajo profundo, no inmediatista, sino a largo plazo, con la comunicación, tiene mucho para aportar. Bueno, ustedes son quienes mejor conocen sus territorios, así que ojalá que estas ideas que compartí les puedan servir para mejorar los procesos de comunicación comunitarios.
Muchas gracias y bueno, a ustedes también. Bueno, muchas gracias, Patricia. Rescatar ahí algunos ejes que nos trae Patricia para compartir. Nos habló de comunicación como eje fundamental que permite fortalecer las redes y construir ciudadanías políticas. Nos contó también la necesidad de tener un horizonte de sentido compartido para, de alguna manera, propiciar la participación en nuestras comunidades. Cuando habló de esos horizontes compartidos, nos habló de identidad, de lo colectivo, de la comunidad, de la necesidad de escucha y de confianza. Nos trajo algunas experiencias territoriales que seguro hay comunidades de esos territorios, de Anacleto Medina y de Gaucho Rivero. Y nos planteó que comunicar es más que informar, es informar, pero es más que informar y está presente en toda la comunicación. Y nos habló de que la comunicación es poderosa y tiene potencia política. Me parece que son ejes importantes que seguro van a aparecer en las mesas de trabajo a partir de las 13. Y sin lugar a duda, cada una de las presentaciones han dialogado entre sí y esa era la idea, poder construir entre cada uno de este compartir algo que aporte para el fortalecimiento de las redes y de los roles que cada uno y cada una tenemos en los territorios, en las instituciones, universidad, municipio, organizaciones, con la idea de fortalecernos, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para poder compartir alguna reflexión, alguna pregunta que quieran hacer.